Compañeros, compañeras, camaradas, desde el colectivo Ronda queremos felicitar la decisión de la Federación Sindical Mundial de organizar un congreso de trabajadores y trabajadoras pensionistas y jubilados para establecer una estructura internacional permanente. Sin duda es un acierto fortalecer este sindicalismo en un momento como el actual. En los últimos años se han abierto dos claras tendencias antagónicas a nivel mundial en cuanto a las pensiones. La primera, aquella que podrían representar o representan una parte de gobiernos progresistas, fundamentalmente en Centroamérica y en el sur de América, que están suponiendo ya de facto una conquista de derechos para los y las pensionistas y jubilados y jubiladas, y por otro lado, prácticamente para el resto del mundo, una tendencia en la que la realidad es la de recortes permanentes de derechos en los sistemas de pensiones. Seguramente la expresión más cruda de esa realidad es la que estamos viviendo en la Europa occidental, en buena parte de los países de la Europa occidental, más allá de esos cantos de sirena que en las últimas semanas se nos hayan podido lanzar desde Alemania para su propia realidad, que no para la realidad de otros estados de su contexto. Estas realidades de ataques a los derechos de los pensionistas fundamentalmente tienen tres grandes expresiones, que es aumento de los años de cotización para pensión mínima, aumento, como segunda expresión, de edad de jubilación ordinaria y reducción de la cuantía de las pensiones. Al final, lo que tenemos como objetivo o como realidad es una voluntad de que se deba trabajar más y se deba cotizar más para poder obtener una pensión de jubilación, y como otro gran resultado que las pensiones sean más reducidas en cuanto a su cuantía. Pero seguramente en un evento como el presente, tanto más importante que el ver o conocer los efectos que han tenido los recortes de pensiones, sea analizar el porqué de estos recortes. Seguramente encontramos dos grandes respuestas al porqué de los recortes. La primera, la propia crisis capitalista, su crisis, o la voluntad de traslado de esa crisis capitalista a los trabajadores y las trabajadoras. Eso que hemos escuchado en los últimos años en algunas manifestaciones del sindicalismo combativo, la crisis la pagan los trabajadores y las trabajadoras. Esa ha sido su voluntad, con el traslado, evidentemente, de permanentes recortes a las pensiones. Pero también hemos de observar que hay otro objetivo por parte de la burguesía, que es, en un contexto como el actual de permanente crisis, intentar abordar, intentar buscar otros mercados donde obtener beneficios. Y esos otros mercados donde obtener beneficios son también para la burguesía esos mal llamados planes de pensiones o pensiones privadas, que de facto son simples productos financieros, pero productos financieros que necesitan para sus beneficios, que no los de los trabajadores y las trabajadoras, que el sistema público de pensiones, como ellos denominan, para nosotros simplemente sistema de pensiones, se encuentren degradados. Ir a la búsqueda así, por lo tanto, para aquellos o aquellas que se lo puedan pagar, de un sistema alternativo de pensiones. La segunda causa, o seguramente la segunda justificación para entender el porqué de estos recortes, es una cuestión todavía más simple, que es de debilidad ideológica. Tenemos, por desgracia, en la mayoría de países del mundo, una realidad sindical mayoritaria que no es de sindicalismo combativo y de clase. Es otro tipo de sindicalismo. Y esa otra realidad ha supuesto que la respuesta que hayamos tenido en los últimos años a todos esos ataques haya sido parcial, haya sido aislada y haya sido siempre basándose en la desconfianza sobre la capacidad del conjunto de la clase trabajadora para poder movilizarse y para obtener victorias en la lucha. Pero entiendo que, o entendemos que no podemos en ningún caso construir análisis simplemente en la derrota o en el derrotismo. Hemos de construir análisis fundamentalmente en la historia del movimiento obrero, en la historia del movimiento sindical, y aquí, evidentemente, he de reconocer que también en la historia que ha supuesto la Federación Sindical Mundial. Si queremos observar de dónde nacen
los derechos a las pensiones, de dónde nacen las pensiones tal y como las conocimos en los últimos 50 años, hemos de observar la significación del sindicalismo combativo y de clase. Esta organización, la Federación Sindical Mundial, se ha destacado siempre por ser un sindicalismo abiertamente sociopolítico, no corporativo y con una clara impronta de clase, que no construye en lo que supuestamente no se puede hacer, sino que construye la confianza de la potencialidad que supone la clase trabajadora. Pero, sobre todo, debemos recordar que el propio nacimiento de los sistemas de pensiones, tal y como los hemos conocido en los últimos años, encuentra como origen y como respuesta no una entrega graciosa, no lucrativa, voluntaria por parte de los Estados y la burguesía, sino la única alternativa que podría dar los Estados y la burguesía al reclamo en un momento histórico determinado por parte de un sindicalismo combativo de clase que no era únicamente de reclamaciones de derechos de carácter económico o social, sino que eran cuestionar propiamente la esencialidad del sistema y trasladar a la discusión política que era necesario derrocar el mismo. Así encontramos que son estas las dos señas de identidad que identifican a la Federación Sindical Mundial y que nos permitirán no recordar por qué conquistamos en un pasado derechos, sino tener muy claro cómo vamos a recuperar o conquistar derechos en el presente y en el futuro. Por un lado, posicionamiento de clase y, por otro lado, perspectiva permanente de acabar con un sistema social, el capitalismo, que es inhumano e irracional. No quiero terminar este saludo a lo que es un congreso de pensionistas y jubilados sin hacer una pequeña referencia a lo que es el origen etimológico del término jubilado. Encontraríamos seguramente dos definiciones al término jubilado. Por un lado, la de origen hebreo, que viene a recordar cuando 7 veces se cumplían 7 años, es decir, los 49 años. Sería ese un objetivo de prosperidad y un futuro, que tuviésemos jubilaciones a los 49 años. Y en esa edad, según la tradición hebrea, se tenía que realizar lo que se consideraba y denominaba el yubil, de ahí el término jubilación. Y el yubil era una fiesta dedicada a la reflexión, la meditación y el volver a la esencia de la vida. Os deseamos que todos vuestros presentes y futuros congresos sean de reflexión, de meditación, pero sobre todo de volver a la esencia de la vida. Porque en esta sala, los y las que vais a participar del congreso, evidentemente no vais a tener un recuerdo de esencia de vida de la explotación del hombre por el hombre, sino un recuerdo de esencia de vida de lucha por la mejora de las conquistas de la clase trabajadora. Y por otro lado, quiero dar la otra definición que supone jubilación, que es la del término latino que significa disfrute y alegría. Esperamos que este congreso también sirva para que los y las sindicalistas que estáis jubilados recordéis, y aparecía también esa referencia en el vídeo, que la jubilación tan solo es para el trabajo asalariado reconocido, pero que el sindicalismo clasista no se jubila nunca absolutamente de la lucha y que va a hacer su expresión de lucha con elementos de disfrute y de alegría. Deseando que tengáis un provechoso congreso, recibir un fraternal saludo del colectivo Ronda.